Amén. Gloria a Dios. Ahí sí. Como les decía, mis hermanos, es un gozo, es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo, mis hermanos, esta palabra que vamos a compartir el día de hoy es bastante de mucha ayuda para nosotros. Así que les invito para que ustedes vayan abriendo su Biblia en Efesios capítulo 6, que es donde nos encontramos. Estamos estudiando, recuerdan, la carta de Pablo a los Efesios. Y continuamos con esta carta. Y en esta ocasión nos encontramos en el capítulo 6 ya. Les invito para que puedan todos abrir allí. Y como les decía al inicio, es un gran reto para mí, ya que también soy padre y tengo 4 niños de diferentes edades. Y la verdad que cuando hablamos de crianza, cuando hablamos de enseñar a nuestros niños, de instruirlos en el Señor me ha mostrado en el camino que es un trabajo muy arduo también, y de mucha perseverancia, de mucha constancia. Entonces, qué bueno que Dios nos hable a través de su palabra en este día. También estoy alegre de que estén varios hijos aquí. A pesar de las fiestas y todo, el Señor es bueno y ha permitido que muchos jóvenes que todavía son hijos, que viven todavía bajo el techo de sus padres, estén aquí también para que puedan escuchar, y también los padres que también hay para nosotros también. Así que les invito para que leamos la palabra de Dios. Ahí sentados, mis hermanos, sé que ayer tuvieron una noche un poco cansada por las fiestas, así que allí donde están tranquilos, no se duerman. Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí dejamos la lectura. Me acompañan en una corta oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en este día hemos podido venir delante de ti, Señor, y hemos exaltado tu nombre, hemos cantado alabanzas a tu santo nombre, Señor. Y ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, quisiera pedirte que tú, Señor amado, puedas ayudarnos, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, bendito Dios, necesitamos de tu gracia. Y como dice aquel cántico, Señor, danos a Cristo hoy y nos basta, Señor. Danos a Cristo, bendito Señor, y ayúdanos tú para que tu palabra, bendito Dios, después de haber preparado nuestros corazones, tú puedas sembrarla en nosotros, Señor, y que nosotros podamos dar ese fruto por la cual tú le envías, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Mis hermanos, el tema que hoy veremos, el mandato de Dios para los hijos y el deber de los padres. Es el tema que estaremos mirando en este día, y no sé si ustedes lo notaron, pero ya estamos entrando en este último capítulo de esta carta de Pablo a los Efesios. En los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo nos ha venido hablando, ¿verdad?, acerca de esas ricas bendiciones que hemos recibido en el Señor desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos ha bendecido con ricas bendiciones. Después de esto hemos visto de los capítulos 4 al 6, hemos visto una aplicación de lo que esto significa para nosotros como cristianos, como creyentes. Y hemos aprendido que el cristiano está llamado a andar en luz y no en tinieblas. Que el cristiano está llamado a amar a Dios y aborrecer el pecado. Hemos visto cómo Dios no solamente también habla a la iglesia, habla a la congregación, a nosotros como asamblea, sino que también el Señor nos habla a nosotros como individuos y a las familias en particular. Hemos visto ya cómo el Señor también se dirige, ¿verdad?, a las mujeres, instándoles a que ellas puedan sujetarse y respetar a su marido, así como Cristo, así como la iglesia lo hace a Cristo. Hemos visto también cómo el Señor insta a los esposos, que son cabezas de hogar, a amar y a cuidar a sus esposas, así como Cristo las amó y se sacrificó por la iglesia. ¿Verdad? Hemos visto todo esto a través de este tiempo. Y entonces, después de hablar de esta relación matrimonial y de cómo esta relación de matrimonio debe reflejar la relación que tiene Cristo con la iglesia justamente, y que su nombre sea glorificado, el Señor pasa a hablar
a los padres acerca de la educación y la crianza de sus hijos. Hermanos, y es que no existe otro lugar más adecuado y más preciso donde los hijos deben aprender los principios y valores para poderse conducir en esta sociedad en la que vivimos hoy en día. Es en el hogar, en el seno del hogar, donde nuestros hijos deben aprender estos valores. Es por eso que alguien ha dicho que los padres son el mayor peso de influencia para la vida de los hijos, desde pequeñitos. Los padres son el mayor peso de influencia para la vida de los hijos, porque en el hogar ellos están viendo el ejemplo de sus padres. Ellos están siguiendo las pisadas de sus padres. Ellos deben aprender por medio de los padres cómo honrar a Dios, cómo obedecer los mandamientos de Dios, cómo amar al prójimo, cómo servir en la iglesia. Los padres somos llamados a mostrar ese modelo bíblico en el seno del hogar. Y cito en esta introducción, todavía no empezamos el primer punto, cito algo que escuché en una ocasión de algo que dijo Martín Lutero acerca del hogar. Martín Lutero dijo que si en tu hogar tú tienes hijos que son varones, ellos deben ver en la mujer, en la esposa, deben ver a la esposa con la cual ellos quisieran casarse el día de mañana. Viendo en las esposas unas mujeres castas, puras, unas mujeres sujetas a sus esposos que respetan a sus maridos. Pero asimismo dijo Martín Lutero que si en tu casa hay hijas mujeres, ellas deberían ver en el varón, en el padre de familia, aquel futuro esposo que ellas quisieran tener. Cómo él trata a su esposa, cómo la considera, cómo la cuida y cómo se sacrifica por ella. Eso dijo una vez Martín Lutero, y creo que con esto, mis hermanos, es una buena introducción, ya que nosotros, mis hermanos, en ese sentido tenemos una gran labor que el Señor nos ha encomendado como matrimonio, como hogar. Dicho esto, entonces vamos a pasar a considerar nuestro primer punto, que es: hijos obedezcan a sus padres. Hijos obedezcan a sus padres. Dice el capítulo 6, versículo del 1 al 3, hijos obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida en la tierra. Estaremos mirando solamente 2 puntos. Tal vez van a ver que van a ser un poquito largos, pero solamente miraremos 2 puntos. Es por esto, mis hermanos. Lo primero entonces que debemos notar es que estos versículos, estas palabras van dirigidas a los hijos. Van dirigidas a los hijos. Y esto implica, mis hermanos y hermanas, que los hijos estaban presentes al momento de ser leída esta carta. Los hijos estaban presentes al ser leída esta carta, pues en el contexto nosotros sabemos que cuando los apóstoles enviaban cartas a las iglesias, era un hermano que las llevaba y la carta debía ser leída en frente de toda la congregación. Y esto implica entonces que estaban ahí los hijos de los creyentes de aquel tiempo, así como nuestros hijos deben estar hoy en el culto también, ¿verdad? Esto lo notamos. Los hijos están presentes para escuchar la palabra de Dios. Ellos no deben quedarse en casa jugando PlayStation. Ellos no deben quedarse en casa porque el día de ayer fue tan cansado que me dio pena de mi hijo y lo dejé durmiendo en la casa. No, es el deber de los padres que nuestros hijos estén aquí en el culto los domingos para escuchar la palabra de Dios. Esto también implica que ellos no tienen otra reunión aparte en el momento del culto los domingos. Ellos no se reúnen aparte para tener otra reunión solamente de jóvenes especial para ellos, sino que ellos están presentes al momento de la predicación de la palabra de Dios. Y el primer principio que encontramos aquí, padres, es que usted y yo somos responsables, tenemos la responsabilidad y el deber de traer a nuestros hijos a la celebración del culto. Somos responsables en ese sentido. Si usted tiene hijos menores de edad bajo su cuidado, que están todavía bajo su techo, usted tiene la responsabilidad de venir con ellos el día domingo. No es posible que, siendo usted la autoridad de su hogar, sus hijos no obedezcan a este mandato de congregarse también, ¿verdad? No deje a sus hijos en casa, salvo que ellos estén enfermos o estén en alguna situación urgente que no puedan acudir, pues se entiende, ¿verdad? Pero como padres tenemos esta responsabilidad. Pero también implica que nosotros mismos seamos responsables en asistir al culto los domingos.
Esto es importante, hermanos. Los padres no deben excusarse bajo el cansancio, bajo la falta de tiempo para no asistir los domingos al culto en familia. Ellos deben ver en nosotros, los padres, que el congregarse no es una opción, sino que es un privilegio y una responsabilidad. Es una prioridad en nuestras vidas, el congregarse. Nuestros hijos deben ver que el congregarse los domingos no es una opción en nuestra vida, sino una prioridad. Una prioridad. Si tenemos hijos menores de edad y están bajo nuestro dominio, ellos deben venir con nosotros. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a los hijos que estaban en ese momento ahí escuchando la carta a los Efesios, pero también a los que estáis hoy aquí, a los hijos, les dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Obedecer significa estar bajo la autoridad de otro. Y esta palabra se utiliza en muchos lugares de la Escritura como un término militar de obediencia. Cuando había, en el tiempo aquel, cuando estaban los militares, tenían un general, un comandante, quienes los guiaban. El comandante daba una orden y los soldados debían obedecer. No podían retractarse, no podían quejarse. Tenían que obedecer lo que el general les decía. Pues en ese sentido, los hijos están bajo la autoridad de sus padres y deben obedecer el mandato de sus padres. Deben obedecer lo que sus padres le han dicho. Y para ponerlo de una forma más práctica y simple, lo que está diciendo aquí el Señor es: hijos, haced lo que dicen vuestros padres. Haced lo que sus padres te han dicho. Escucha y obedeces. Ese es el mandato para los hijos. Y si nosotros notamos, mis hermanos, todo radica en el Señor. Todo radica en el Señor. Mire, ¿qué le dijo a las esposas? Estén sujetas a sus maridos, así como al Señor. ¿Qué le dice a los esposos? Amad a vuestras esposas como a Cristo, como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué le dice a los hijos? Obedezcan a sus padres en el Señor. Esto quiere decir, mis hermanos, que si existe una razón por la cual los hijos deben obedecer a sus padres, no debe ser porque si no mi padre me va a castigar, no debe ser sino porque mi padre me va a quitar algún privilegio, sino que los hijos deben obedecer porque Dios así lo ha establecido. Porque es un mandamiento del Señor que los hijos obedezcan a los padres. Y cuando habla aquí de padres, se refiere a mamá y a papá. A mamá y a papá. Porque hay hijos que solamente obedecen a los padres, pero a la mamá no le hacen caso, ¿verdad? Lo que mi madre me diga, yo sigo haciendo y desobedezco como a mí me dé la gana. Pero aquí está hablando de padres y madres, en plural. El Proverbio capítulo 6, versículo 20, el proverbista decía: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Se dan cuenta? Pueden notar que los hijos, la obediencia se aplica al papá y a la mamá. Pueden también notar los padres cómo ambos cooperan con esta labor. Ambos cooperan para que nuestros hijos cumplan el mandamiento de obedecer al Señor. Colosenses 3, capítulo 20, dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿Por qué los hijos deben obedecer a los padres? Porque esto es agradable al Señor. Eso es lo que Dios espera de ti. Eso es lo que Dios demanda de ti. Y si Dios lo ha mandado y lo ha establecido así, nosotros haremos bien en obedecer. Ahora muchos seguramente dirán: bueno, hermano, sí es verdad, yo voy a obedecer a mis padres hasta cuando cumpla mis 18 años de edad, y una vez que cumpla 18 me voy de mi casa y haré lo que yo quiera. ¿Verdad? Ese es el pensamiento de muchos chicos, de muchos hijos del día de hoy. Y en cierta parte tienes razón. Mientras estés bajo el techo de la casa de tus padres, tú debes obedecer y debes sujetarte a su autoridad. Pero lo interesante de esto, mis hermanos, es que el texto no termina allí. El texto continúa en el versículo 2 y dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la diferencia entre obedecer y honrar? La única diferencia es que obedecer tiene un límite de tiempo, mientras vivas con ellos. Pero honrar es un mandamiento para toda la vida. Y no puedes desobedecerlo. Es un mandamiento de Dios. Los hijos algún día van a llegar a la edad de que van a buscarse un esposo,
y van a ser una sola carne, como ya lo vimos en Efesios 5:31, y harán su hogar, harán su vida. Pero mientras vivas en el techo, bajo el techo de tus padres, tienes la obligación de obedecer. Ahora, cuando ya los hijos son adultos, ellos toman sus propias decisiones y ellos serán que den cuentas delante de Dios de su vida y de sus actos, cuando el Señor vuelva a llamar a dar cuentas, ¿verdad? Pero no importa si tú tienes 40, 30, 50 años, no importa si tus padres están con vida o no, tu deber es honrarlos. Tu deber es honrarlos para toda la vida. Es por eso que Dios, en su infinita sabiduría, cuando dio los 10 mandamientos, Él nos dijo: hijos, obedezcan a sus padres. ¿Cuál fue el quinto mandamiento que el Señor dio para los hijos? Honrad a vuestros padres, a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, versículo 12. Dice un autor: honrar a tus padres significa mostrarles respeto, consideración y amor. Cuidar de ellos mientras nos necesiten y procurar honrarlos con el modo en que vivimos. Y ahí está la clave, mis hermanos. Honras a tu padre y a tu madre cuando eres obediente y respetuoso. Honras a tu padre y a tu madre cuando tú vives los valores que ellos te enseñaron en casa desde pequeño. Honras a tu padre y a tu madre cuando aplicas esto. Honrar significa respetar, considerar a los padres en amor manifestado en obediencia. Y en realidad, hermanos, esto nos concierne a todos nosotros, porque nosotros fuimos hijos y algunos somos hijos todavía. Los que tenemos nuestros padres con vida, tenemos todavía nuestros padres y tenemos este mandato que cumplir, de honrar a nuestros padres. Para muchos, cuando los padres ya están viejitos, lamentablemente son una carga, ¿verdad? Y en estos lugares, en estos países, hay unos sitios llamados la maison de retraite, donde ya como el viejito o la viejita está tan cansada, pues mejor vamos y lo dejamos allí y que ahí lo cuide otra persona. Pero según la Biblia esto no es bueno, no debemos hacerlo de esta manera. Nosotros los hijos, mientras tengamos fuerza, mientras tengamos las posibilidades, debemos cumplir con el mandato de Dios de honrar a nuestros padres. Y honrar también significa proveer para sus necesidades materiales y físicas mientras ellos estén con vida. Ahora, nuestro texto nos dice que este es el primer mandamiento con promesa. Y lo que quiere decir es que para que puedas disfrutar de una larga vida sobre la tierra, de una buena vida sobre la tierra. Así como en la antigüedad decían larga vida al rey, pero había ocasiones que el rey moría temprano. No tenía una larga vida, ¿verdad? Asimismo, es una manera ilustrativa de poderles enseñar esto, de que honrar a tu padre y a tu madre no te va a librar de que a veces tengas que pasar por momentos de dificultad en tu vida. Honrar a tu padre y a tu madre no te va a librar de eso, porque vivimos en un mundo pecaminoso, en un mundo que está contaminado del pecado, y muchas veces vas a sufrir. Eso es verdad. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que generalmente cuando uno obedece el mandamiento de Dios de honrar y respetar a los padres, te irá bien en la medida de lo posible. Tendrás paz, contentamiento, y si Dios lo permite, tendrás una larga vida también. Si es la voluntad de Dios que vivas largos días en esta tierra. Dice un autor: Dios está estableciendo un principio. Cuando los hijos obedecen a sus padres en el Señor, se libran de muchos males y peligros, evitando situaciones que podrían amenazar con acortarles la vida. Mira, lo voy a repetir. Dios está estableciendo un principio. Cuando los hijos obedecen y honran a sus padres, se libran de muchos males y peligros, evitando situaciones que podrían amenazar con acortarles la vida. Hermanos, ustedes recuerdan cuando nosotros éramos pequeños y vivíamos bajo el techo de nuestros padres, y nuestros padres nos decían: hijo, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Qué decíamos nosotros con un corazón rebelde y pecaminoso? Mi padre no sabe nada. Ya está viejo, no entiende. Yo estoy joven y él no sabe el tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Y pensábamos que ellos no nos entienden, que ya están viejos, pasados de moda, y queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero ¿saben ustedes cuántos hijos no hicieron caso al consejo de sus padres y fracasaron en su vida? Fracasaron en las decisiones que tomaron y no les fue bien.
¿Cuántos padres no les dijeron a las hijas, mujeres, hija, ese joven con el que tú frecuentas no te conviene? Ese joven con el cual tú te quieres casar no lo ve adecuado para ti. ¿Y cuántas chicas, cuántas mujeres no hicieron caso a sus padres, se marcharon con ese hombre y terminaron maltratadas, abandonadas y completamente fracasaron en su decisión que tomaron por no tomar en cuenta el consejo de sus padres? ¿Se dan cuenta? Voy a quitarme esto, hermanos, perdón. El Proverbio 3, versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Salomón escribió la primera parte de los proverbios dedicados a su hijo y le dio varios consejos para que él pudiera tener una vida que agradara a Dios en esta tierra. Yo cuando les comparto con mis hijos les digo, vamos a tomarnos una cápsula el día de hoy. Los proverbios son pequeñas cápsulas de sabiduría que nosotros tomamos para sabernos guiar en esta tierra. Y Salomón dejó muchas cápsulas para los hijos, para que ellos puedan tomarla y puedan conducirse de una manera correcta. Y una de ellas es esta: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, le dice el padre a su hijo, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida se te añadirán. Amén. Hijos que estáis aquí, el mandato de Dios para tu vida es que si tú vives con tus padres, debes obedecerlos. Aunque muchas veces tus padres no tengan la razón y no te parezca correcto lo que te digan, tú tienes que obedecer a tus padres. A menos que ellos estén violentando la ley de Dios, ahí tú puedes decir, yo no te obedezco en esto. Pero mientras tus padres te den una orden, y aunque no tengan la razón, y aunque a ti no te agrade, tú deberes obedecer. Porque de esta manera estás cumpliendo con el mandamiento que Dios te ha mandado a ti sobre esta tierra. El principio que encontramos en este pasaje es que cuando obedecemos a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios. Cuando obedeces a tus padres, obedeces a Dios directamente, porque ese es su mandato. ¿Y cuándo te puede ir mal si obedeces a Dios? ¿Cuándo te puede ir mal si obedeces a Dios? Te irán, dentro de lo posible, te irá bien, ¿verdad? Dios va a cuidar de ti. La obediencia a Dios trae gozo, trae vida, trae paz. Entonces los hijos harán bien en obedecer a sus padres. Y ahora, aquí podemos decir que muchos de nosotros fuimos desobedientes. Muchos de nuestros hijos hoy en día son desobedientes. Y eso es simplemente el reflejo de lo que hay en su corazón. Nuestros hijos, desde que nacen, desde pequeñitos bebés, nacen con el pecado en su corazón. Y ese pecado se refleja o se revela cuando ellos desobedecen. Cuando ellos son rebeldes, se manifiesta ese pecado. Y muchos de los hijos que están aquí seguramente han desobedecido a sus padres, han sido rebeldes con ellos. Pero si el Señor te ha permitido venir hoy aquí, es porque Él tiene gracia y misericordia para con tu vida y quiere que tú hoy día te arrepientas de tus pecados y le digas, Señor, yo he agredido tu ley, no he abrazado tu ley en mi corazón, he sido desobediente, me he comportado mal con mis padres, a veces les he alzado la voz y yo quiero que tú me ayudes y perdones mis pecados. ¿Y sabes qué? Hay una buena noticia. Cristo hace 2000 años vino en obediencia al Padre a vivir la vida que ni tú ni yo pudimos vivir, a cumplir con la obediencia que ni tú y yo tuvimos. Y dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte. Y obedeció por ti y por mí. Y en Él tenemos el mayor ejemplo de obediencia, en Jesucristo. Y nosotros haremos bien en seguir ese modelo. Mateo 26, versículo 39, dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero mire lo que dijo Jesús, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras, Padre. Amén. Cristo en su humanidad se sujetó a su Padre, obedeció el mandamiento de su Padre completamente. Y aunque a Él tal vez no le parecía, aunque Él tal vez tenía dificultad, le dijo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Yo te obedezco a ti. Filipenses 2:8.
Hablando de Cristo, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A muchos de ustedes, su padre o su madre, cuando les manda una orden, no les manda a morir. Les manda algo que es normal en la vida, que es obedecer, hacer algún trabajo, hacer alguna cosa. Pero a Cristo se le mandó morir y fue obediente hasta la muerte. Y es el mayor ejemplo que nosotros tenemos como hijo obediente. Así que no mires al fulano, al mengano. No, mira a Cristo. Mira a Cristo para que tú puedas imitar su ejemplo. Amén. En su obediencia Cristo fue humillado, fue maltratado. Y podríamos decir que aunque Él fue obediente, no le fue muy bien. ¿Se dan cuenta? No le fue muy bien, fue maltratado, fue humillado. Pero sí por su obediencia dice que ahora está sentado a la diestra del Padre en una posición de autoridad y de poder. Y que cuando vuelva va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Fue obediente hasta la muerte. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Hasta aquí dejamos en paz a los hijos. Esperemos que Dios haya hablado a sus corazones, a sus vidas. Y que ustedes en su corazón puedan meditar en esto y puedan pedirle a Dios que les ayude a ser obedientes, que les dé un nuevo corazón, porque el que tenemos de fábrica está contaminado con el pecado. Por ende necesitamos nacer de nuevo para entonces empezar a obedecer. Ahora vamos a ver el segundo punto, el deber de los padres. Dice el versículo 4, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina e instrucción del Señor. A diferencia del versículo 1, cuando dice, hijos obedezcan al Señor a sus padres, ahí está hablando de padre y madre. Pero en este versículo 4, cuando se refiere a los padres, está hablando más específicamente a los padres de familia, al varón del hogar, al líder de la casa. Específicamente esto sería, y tú padre de familia, varón de tu hogar, no provoques la ira en tus hijos. Y esto es interesantísimo, mis hermanos, porque lo que Pablo está diciendo aquí es bastante controversial. Ya que en aquella época, en la época de los grecorromanos, en la cultura de ellos, el padre de familia tenía la autoridad sobre toda la familia. Ellos tenían lo que se conoce como la patria potesta, que tenían autoridad sobre todos ellos. Tu vida le pertenece a tu padre, tus hijos le pertenecen a tu padre, tu esposa le pertenece a tu padre. Y si tu padre quería quitarte la vida, lo hacía sin problemas. Y si tu padre quería provocarte a ira, lo hacía sin problemas. Y tú no tienes ningún derecho de decir nada, porque si no, eras muerto. Y lo que Pablo aquí dice es controversial. Les dice a los padres de aquella época que tenían esto en su mente, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Fue un impacto completamente. Fue un completo impacto para ellos. Ellos tenían la autoridad sobre sus hijos en aquella cultura griega. Pablo entonces, cuando se dirige aquí, se dirige más específicamente a los padres de familia, porque como ya hemos escuchado en enseñanzas anteriores, es el padre, el líder del hogar, es el padre, el cabeza del hogar, y él es el responsable. Y es él el que dará cuentas a Dios cuando le llame a dar cuentas delante de su presencia. Ustedes recuerdan lo que pasó en el Edén, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron. El mandato fue dado para Adán. Adán tenía que comunicarle este mandato a Eva y seguramente lo hizo, pero ¿quién pecó allí primero? Eva pecó, ¿verdad? ¿Quién desobedeció? Eva. ¿Quién incitó a su esposo a comer? Eva. Pero cuando el Señor viene y llama a rendir cuentas, ¿a quién llama? Llamó a Adán. Luego más adelante en el capítulo 5 de Romanos, Pablo nos dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Pero si primero comió Eva, si la que pecó fue ella. ¿Cómo es que Pablo dice que fue por Cristo? Porque el hombre es el representante de su hogar. El hombre es el que va a rendir cuentas de lo que en su hogar acontezca. De la crianza de sus hijos, de la vida de su esposa, de todo lo que conlleva el hogar. Es el varón el que dará cuentas cuando el Señor vuelva. Ahora, ¿saben qué es lo triste, mis hermanos? Que esto es lo que menos sucede en muchos de los hogares. Lamentablemente, muchos de los padres no asumen con el rol y el llamado que Dios les ha delegado. Pero mi esperanza en este día, mis hermanos, es que así como Dios tiene que llamar al arrepentimiento a los hijos,
también llame el arrepentimiento a los padres y los padres abracen ese rol y cumplan con el mandato de Dios de proveer, de cuidar, de pastorear, de liderar sus hogares. Yo quiero compartirles, mis hermanos, unas estadísticas. Compartí una foto en WhatsApp que estuve mirando en internet de cuán importante es que los padres abracen la fe cristiana para que los hijos sigan su ejemplo. Cuán importante es la influencia espiritual del padre del hogar en la vida del hogar. Mira, y dice que cuando un padre abraza la fe, miremos, dice, cuando un hijo abraza la fe en Cristo, dice que el 3,5% de la familia lo seguirá. El 3,5%. Si una madre abraza primero la fe cristiana, dice que el 17% de las familias van a seguir a Cristo. Pero si un padre que viene a Cristo primero abraza la fe cristiana, dice que el 93% de la familia seguirá a Cristo. ¿Pueden darse cuenta cuánta influencia tiene el padre en el hogar, mis hermanos? Y estas estadísticas son estadísticas probadas. Ahora, permítanme compartirles otro dato de cuán importante también es el congregarse, el asistir a la iglesia. Dice que cuando el padre y la madre asisten juntos constantemente a la iglesia, el 72% de los hijos permanecen fieles al Señor y asisten regularmente a la iglesia. Cuando solo es el padre quien asiste, es el 55% de los hijos que va a permanecer fiel en el hogar. Cuando solo asiste la madre, el 15% de los hijos permanecerá fiel al Señor. Pero cuando ninguno de los dos asiste, cuando solo asiste un hijo o la hija, dice que solamente el 6% de los hijos o de ese hogar vendrá a Cristo. Entonces, mi deseo al compartirles estas estadísticas, mis hermanos, es que nosotros como matrimonios, los que tenemos hijos, nos comprometamos delante de Dios para que el acudir al culto los domingos sea una prioridad de nuestra vida y no sea solamente algo pasajero, algo que, bueno, si voy, voy y si no puedo, no puedo. Que sea una prioridad de nosotros para que nuestros hijos puedan comprometerse, ellos puedan abrazar la fe sólidamente y ver que si eso es importante para mis padres, entonces también es para mí. Pero ¿cuál es la realidad una vez más que nos encontramos muy frecuentemente en muchas iglesias? El hombre no asume esta responsabilidad, muchos tienen pereza espiritual, muchos no llegan a ir al culto obligados, arrastrados, sin ganas, sin interés. En el resto de la semana en sus casas nunca abren la Biblia, nunca comparten el Evangelio con sus hijos. Y de esta manera sus hijos se van apartando más y más también de los caminos del Señor. Pero ellos olvidan que lamentablemente sus hijos los están observando. Lamentablemente sus hijos están observando su comportamiento, observando lo que ellos hacen. Y cuán importante es que nosotros como padres, mis hermanos, podamos abrazar la verdad y vivirla en nuestros hogares. Padres y madres que estáis aquí, nuestro deber como padres es vivir conforme a lo que profesamos en nuestras vidas cada día. Si tú profesas una fe cristiana, profesas tener al Señor como tu Salvador, y que la palabra de Dios es tu fuente de autoridad, tú debes vivir conforme a lo que tú confiesas con tu boca para que tus hijos puedan ver ese ejemplo. Ahora, en el versículo 4 vemos dos cosas. Primero vemos lo que no debemos hacer como padres. Dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. En la Nueva Traducción Viviente dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Provocar a ira se refiere a exasperar a tu hijo. A exasperar. Y dice un autor acerca de esto, dice, los padres provocan a ira y desaniman a sus hijos cuando dicen una cosa y hacen otra. Cuando siempre culpan y nunca hablan. Cuando son inconscientes e injustos en la disciplina. Y cuando muestran favoritismo en el hogar. También cuando prometen y no cumplen. También cuando subestiman los problemas que para los hijos son importantes. Los padres creyentes necesitan la plenitud del Espíritu Santo para poder ser sensibles a los problemas y dificultades de sus hijos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, y me incluyo, nosotros no hemos prometido algo a nuestros hijos y no lo hemos hecho? Muchas veces. Eso provoca ira a nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos dejado que nuestros hijos hagan algo malo y no les hemos llamado la atención? No los hemos corregido.
Eso provoca ira a nuestros hijos cuando después de un tiempo tú quieras hacerlo. ¿Cuántas veces hemos llegado irritados del trabajo, cansados por algún motivo, por alguna situación y hemos maltratado a nuestros hijos? Eso provoca ira a nuestros hijos. Y lo que la palabra de Dios nos dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos de esta manera, con la manera en que los tratan. No lo hagan así. Pero luego hay otros padres también que maltratan verbalmente a sus hijos, que les dicen, no sirves para nada, no estoy orgulloso de ti, eres una decepción para mi vida. Y los hijos comienzan a albergar resentimiento en el corazón de los padres y esto provoca ira en contra de sus padres. Nunca están ahí los padres para felicitarlos, para animarlos, para decirle, qué bien, hijo mío, te has esforzado, estoy contigo, estoy muy contento, estoy muy orgulloso de ti. Pero para apuntar a lo malo, ahí estamos. Esto provoca ira a nuestros hijos. Hay padres que abusan de su autoridad, solo se la pasan maltratando a sus hijos por cualquier cosa, son violentos, usan objetos para castigarlos. Todas estas cosas provocan ira a nuestros hijos. Ahora, yo no estoy diciendo que no debe haber una corrección a su debido tiempo. La debe haber, pero debe hacerse justamente y con amor. Y muchas veces ahí fracasamos. ¿Cómo corrijo yo a mi hijo con amor si estoy tan airado de lo que no me ha obedecido? Si estoy tan airado de lo que ha hecho. El consejo, que lo he escuchado yo también y se los doy, es que si tú tienes que corregir a tu hijo y estás airado, si estás en casa, lo que puedes hacer es decirle a tu hijo, mira, vete a tu cuarto, encierra a ti por un momento que yo me voy a encerrar al mío, voy a orar, me voy a calmar y cuando estemos todos en paz volvemos y arreglamos este asunto. Pero si tú descargas tu ira sobre tu hijo, lo estás provocando a ira a tu hijo también. Y eso no es bueno. Ahora, mis hermanos, imagínense ustedes que nosotros actuamos de esta manera, nos irritamos, los tratamos mal, los maltratamos, y en la casa le hablamos de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de perdón. Estamos confundiendo a nuestros hijos. Eso va a provocar a ira a nuestros hijos porque van a ver que mi padre solamente se pone la máscara de cristiano el domingo en la iglesia, saluda amablemente a los hermanos, Dios te bendiga y los abraza y les da una sonrisa, pero cuando llegamos a casa es el diablo en persona. Eso provoca ira a nuestros hijos. Y nosotros debemos tener cuidado, mis hermanos, porque tenemos una responsabilidad y daremos cuenta delante de Dios de lo que habremos hecho con nuestra familia. ¿Cómo tú le puedes decir a tu hijo, hijo, lee la Biblia para que Dios te pueda ayudar? Y tu hijo nunca te ve cogiendo la Biblia en la casa. No hay ejemplo. Y como dije antes, no se trata de que nosotros nunca los vamos a corregir cuando sean desobedientes, tenemos que hacerlo, pero debe hacerse con amor, con respeto y con justicia. Porque hay algo que nosotros debemos saber y que nos dice la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sabes que nuestros hijos son nuestro prójimo más cercano? Y muchas veces olvidamos eso y los tratamos a ellos como si no fueran nuestro prójimo. Y nosotros debemos recordar esto siempre. Nuestros hijos son nuestro prójimo. Otra manera de provocar a ira a nuestros hijos es, dice, castigarlos en frente de todos. Cuando los niños tienen una cierta edad, ¿verdad? 11, 12 años para arriba, y son desobedientes tal vez en público, una manera de provocarlos a ira es castigarlos, corregirlos delante de todo el mundo. Eso provoca ira a los hijos porque se sienten avergonzados. Y eso les provoca ira, les provoca rebeldía. Lo que deben hacer los padres es arreglar y decir, mira, en la casa vamos a hablar tú y yo. O llevarlo aparte, tomarlo de la mano, llevarlo al baño, llevarlo a otro lugar y ahí corregirlo. Pero no corrijas a tu hijo delante de todos, por favor, porque eso lo provoca a ira. Entonces, si esto es lo que no debemos hacer, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Nos lo dice también el versículo 4. Sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Criarlos habla de sustentar, de educar, de nutrirlos. Y nos recuerda el proverbio, cuando dice en el proverbio 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Que para muchos esto es una promesa, pero no es una promesa, es un principio. No es que cuando tú instruyas al niño desde pequeñito, él va a ser santo y siempre va a seguir. No,
Es un principio. Debes instruir a tu hijo. Desde el momento que nace hasta el momento que él abandone el hogar, es tu trabajo como padre criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ese es el trabajo como padres. No es el trabajo de la iglesia, no es el trabajo de una institución, no es el trabajo de los pastores, de los jóvenes, si es que lo hubiera. El trabajo de criar y amonestar a tus hijos en la disciplina del Señor es en tu casa. Tú como padre, tú como madre. Ellos deben ser desde ahí instruidos y enseñados. Ahora, quizás muchos de los que están aquí ya salieron de esa responsabilidad. Tal vez ya no tienes hijos pequeños. Tal vez ya eres un hijo mayor de edad. Pero si estás hoy aquí, estamos aprendiendo esos principios para que tú un día puedas compartirlos con otros que lo necesiten. Criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor es contribuir con todo lo que se necesita para el entrenamiento moral y espiritual de los hijos. Contribuir con todo lo que necesita para el entrenamiento moral y espiritual de los hijos, y esta es nuestra responsabilidad, y esto conlleva castigo cuando es necesario. Esto tenemos que tenerlo muy claro, mis hermanos, porque en el tiempo en que vivimos hoy en día, los psicólogos aconsejan a los padres no pegar a los hijos, porque los pueden perturbar, porque pueden dañar sus conciencias. Y vivimos en lo que se conoce como la edad de cristal o la era de cristal, algo así, que a los hijos ni los toques. Ellos pueden ser desobedientes, pueden contestarte, pueden comportarse como les dé la gana, pero tú no tienes el derecho de tocarlos, porque se van a traumar. Ahora, nosotros o hacemos caso a los psicólogos de hoy en día o hacemos caso a la palabra del Dios eterno. Porque la corrección a nuestros hijos, mis hermanos, como dije antes, no se debe aplicar cuando estamos llenos de ira, pero sí debe haber una corrección cuando ellos están haciendo mal, ¿verdad? Ahora, la disciplina debe ser consistente y justa. Tú no vas a castigar a tu hijo pequeño porque estás comiendo y regó el vaso de agua. Tú no vas a castigar a tu hijo porque no se acabó de comer la comida que le diste. Tú vas a corregir a tu hijo cuando tú le has dado una instrucción y él no la ha obedecido. Cuando él tiene malos comportamientos y tú le has dicho de sus malos comportamientos, pero él insiste, entonces lo vas a corregir justamente. Otra manera de provocar a ira a nuestros hijos es cuando los amenazamos y no lo hacemos. El hijo se porta mal, está mal criado y tú le dices, mira, siéntate ahí, mira, no lo hagas. Y le repites y luego le dices, mira, te voy a dar. Pero el hijo sabe que no le vas a dar. Y él sigue haciendo. Eso provoca ira a sus hijos también. Eso provoca rebeldía. Y por eso cuando el día que verdaderamente lo hagas, él se va a rebelar. Porque nunca lo has hecho. Entonces no debemos amenazar. Debemos ser constantes. Si les decimos algo, lo hacemos. Si le dices, esta noche hablamos en la casa y voy a corregirte por lo que has hecho, debe llegar a casa y corregirlo por lo que ha hecho. Hay que ser constantes. Lo que quiero decir con todo esto, mis hermanos, es que no debemos dejar pecar libremente a nuestros hijos. Si nosotros vemos que nuestros hijos se han comportado mal, han tenido malas actitudes, han sido desobedientes, ellos deben saber que hay malas consecuencias por la mala decisión que tomaron. Y debe aplicarse el castigo para que no lo vuelvan a hacer. Debe hacerse amonestándolos, debe hacerse en amor cuando es necesario. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Mire lo que dice Hebreos 12, versículo 6, ya vamos a ir terminando. Hebreos 12, 6, porque el Señor al que ama no le pega, le deja que haga lo que quiera. Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si el Señor, que es grande en misericordia y su amor es infinito, y castiga al que tiene por hijo, nosotros como padres tenemos todo el derecho y la autoridad de corregir a nuestros hijos cuando están haciendo algo malo. Debemos estorbarles su pecado, no debemos dejarles pecar libremente. El Proverbio 13, versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Fíjese bien, si tú no castigas a tu hijo, si tú no lo corriges, lo estás aborreciendo, porque vas a dejar que él se críe de esa manera, y por eso se han criado muchos hijos delincuentes, desobedientes, desleales, peleoneros, porque no ha habido una corrección desde el hogar.
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Yo he escuchado a padres que dicen, no, es que yo no quiero pegar a mi hijo porque yo quiero que mi hijo sea mi mejor amigo, entonces quiero que él sea mi pana desde pequeño, que él me tenga confianza. Y nunca estorban el pecado de sus hijos, le dejan que sus hijos sean desobedientes, que incluso le hacen la voz a su madre o a ellos mismos. Y como quiero que mi hijo sea mi amigo, entonces yo no le voy a castigar. Pero si tú haces eso, mi hermano, mi hermana, déjame decirte que lo estás aborreciendo. Porque es lo que nos dice la palabra de Dios. Estás aborreciendo a tu hijo si no aplicas corrección. Dice un autor, si los hijos se dejan a su voluntad, ellos serán rebeldes. Así que es necesario que sus padres los instruyan. Es necesario que sus padres los instruyan. ¿Saben algo, mis hermanos, padres que estáis aquí? Lamentablemente a nadie, de ninguno de nosotros nos nacen hijos obedientes. A nadie nos nacen hijos obedientes y buenos. Cuando son pequeñitos, ¿verdad? Qué lindos que son, muy tiernos y todo. Pero espérate que lleguen a los 2 años, 3 años y vas a comenzar a ver su pecado manifestarse, su rebeldía manifestarse. A nadie nos nacen hijos obedientes. Porque la palabra de Dios dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos en este mundo, todos los que estamos aquí somos pecadores y dice que la paga del pecado es la muerte. Pero por la misericordia y la gracia de Dios estamos con vida. Entonces tus hijos son pecadores. Ellos son pecadores desde pequeños, no te nacen hijos buenos, pero es tu trabajo y tu deber instruirlos desde temprano para que ellos sean obedientes, para que ellos aprendan lo que es lo bueno delante de Dios. Y cuando dice aquí, desde temprano lo corrige, no está diciendo que te levantes a las 5 de la mañana y lo castigues. Ten cuidado con eso, no. Está diciendo que desde pequeñito tú debes instruir y corregirle a este niño. Amén. Criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. La palabra de Dios dice, los maridos amen a sus esposas como el Señor amó a la iglesia. Esposas respeten a sus esposos como el Señor, como al Señor. Los hijos obedezcan a sus padres en el Señor. Padre, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Si nosotros los padres estamos llamados a instruir a nuestros hijos desde pequeño, ¿qué es lo que debemos usar para instruirlos, mis hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El Señor nos ha dejado en los proverbios, en muchas cartas, en muchos pasajes de la Escritura, la manera, los principios y la enseñanza que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos para que ellos sean obedientes, para que ellos puedan tener una vida agradable, que agrade a Dios cuando estén en esta tierra. Y nosotros los padres debemos conocer esos principios que están en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice en el capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir e instruir en justicia. ¿Qué vamos a usar nosotros los padres para la crianza de nuestros hijos? ¿La sabiduría del mundo? ¿Las recomendaciones de los psicólogos? ¿O la palabra de Dios? La palabra de Dios es útil para enseñar, útil para corregir, útil para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Con el fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Porque el hombre nace con malas obras. Entonces nosotros tenemos que prepararlos para que hagan buenas obras a través de la palabra de Dios. Mis hermanos, sin esfuerzo de nuestra parte, no va a suceder de esta manera. Si nosotros como padres no nos implicamos, no nos esforzamos por conocer la palabra de Dios, sus principios y mandamientos para transmitir a nuestros hijos, para instruirlos, lamentablemente no tendremos hijos obedientes. Lamentablemente tendremos hijos desobedientes. Y por eso que nosotros debemos conocer la Escritura para poder enseñarles a nuestros hijos. Y es nuestro deber modelar una vida sincera de devoción desde nuestros hogares, para que nuestros hijos puedan ver el ejemplo de una vida piadosa, de una vida de devoción al Señor, de entrega al Señor. No le digas a tu hijo, hijo, lee tu Biblia cuando tú no la lees.
No le digas a tu hijo que tiene que ir a la iglesia para que el Señor le hable cuando tú no vienes a la iglesia y te excusas bajo cualquier excusa para no acudir al culto y faltas frecuentemente. Quiero citar una última cita de un autor y con esto terminamos, mis hermanos. Dice: el hogar es el sitio donde nuestros hijos deben aprender acerca del Señor y la vida cristiana. Es en el hogar, mis hermanos. No traigas a tus hijos a la iglesia para que aquí les enseñemos a ser obedientes. La iglesia ayuda, aporten algo, pero es en tu casa los de lunes a viernes, cuando ellos pasan contigo, donde tú debes instruirlos. El hogar es el sitio donde nuestros hijos deben aprender acerca del Señor y de la vida cristiana. ¿Y cómo lo haremos? Mostrando el modelo a través de nuestras vidas para que ellos puedan seguirnos también. Amén, mis hermanos, esto es nuestro deber como padres y este es el llamado que tienen nuestros hijos para con el Señor. El Señor nos ayude a todos a cumplir con esta labor. Oramos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre. Señor amado, es un gran privilegio ser padres. Es algo hermoso, bendito Dios. Es un gran regalo que tú nos has dado, pero que conlleva mucha responsabilidad y esfuerzo, Señor. Bendito Dios, queremos darte gracias porque no nos has desamparado en esto, Señor. Nos has dejado tu palabra como instrucción, como regla para hacerlo correctamente, Dios. Nosotros te rogamos, bendito Dios, por la vida de nuestros hijos hoy. Rogamos, bendito Dios, que tú les ayudes a través de sus desobediencias, a través de su rebeldía. Justamente que ellos puedan identificar esto y puedan ver cuán pecadores son y cuán necesitados están de tu gracia, Señor. Para que ellos puedan acercarse a ti en arrepentimiento y fe y puedan recibir un nuevo corazón que les ayude, Señor amado, a ser obedientes y a honrar tu palabra, bendito Dios. Y a nosotros como padres que hemos recibido tu Espíritu y que conocemos tu palabra, Señor, ayúdanos a ser constantes, ayúdanos a ser conscientes de esta gran realidad y de esta gran labor que tú nos has encomendado en nuestros hogares, bendito Dios. Y si no lo hemos estado haciendo, te pedimos perdón. Perdónanos por pecar, Señor, muchas veces, por no mostrarles el ejemplo a nuestros hijos, por pecar, bendito Señor, contra ti, cuando no hemos tenido nuestras vidas ordenadas y hemos sido, bendito Dios, desobedientes a ella, a tu palabra. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Oramos por los hogares de la iglesia, Señor. Oramos para que tú nos ayudes, bendito Padre, para que tu palabra nos guíe, nos aliente, para que tu palabra nos santifique cada día, Dios, para así poder hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta en esta tierra, y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.